dejamos la grabación. No sé si tienen algún ejercicio en específico que quisieran hacer o quisieran ver alguno que hicimos ayer. Vamos a hacer nuevos ejercicios hoy y vamos a empezar con cadenas. Espero que hayan repasado los métodos en cadenas, ¿no? Un string, una cadena tiene muchísimos métodos, pero ya pronto vamos a llegar a eso. Un ejercicio que vimos muy interesante, que hemos visto ya hace muchas clases, que eran las primeras clases que hemos pasado, es el de decir si un número está en equilibrio o no. ¿Lo ve? Bueno, en realidad teníamos que pasarle, a ver, por ejemplo, si me dan el 5, tengo que decir si está en equilibrio o no. Si está en equilibrio, pues le doy equilibrio. Eso es lo que le doy. Y si es que no, por ejemplo, el 87, para el 87 no está en equilibrio. En realidad lo que devuelve para el 87 es el 3 y 29. Volvamos a repasar. Cuando un número está en equilibrio, no sé si se acuerdan, tal vez ya no. Cuando un número está en equilibrio es cuando un número está en equilibrio si y solo si el mínimo, voy a darle un cacho, voy a admitir, un número va a estar en equilibrio si sus factores primos son lo mismo, el mínimo, el factor primo mínimo, el factor primo mínimo o menor va a ser igual al factor primo mayor, ¿de acuerdo? Esto tiene que cumplir para que un número esté en equilibrio y poder decir si está en equilibrio. Y si es que no, devolvemos simplemente esto, ¿ya? El factor primo menor y el factor primo mayor. Ya vamos a discutir cómo devolver esto. Ya no es tan sencillo como ayer, puesto que esto viene de un problema de programación competitiva. En realidad lo que se quiere es mostrar en pantalla. En este caso vamos a devolver un boolean que me indique que está en equilibrio o no, y esto lo vamos a obviar. De momento lo vamos a ignorar, ¿ya? Solamente nos centraremos en cómo resolver este problema. Porque, por ejemplo, el 87 no es no es equilibrado, ya lo llamaremos así, no es equilibrado. ¿Cuál es el problema central de este problema? ¿Qué podríamos hacer? Si resolvemos estito, o no sé, un problema X, ya está resuelto casi todo el problema. ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Qué pasos hacemos? A ver, primero, antes que nada, ¿qué es un número primo? Ya. A ver, ¿cuándo un número es primo? Un número es primo si y solo si tiene dos divisores, el 1 y el número en sí mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, intentemos resolver este problema antes de resolver el anterior, de decidir si un número es primo o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el 5 o mejor el 12.
¿Es primo o no es primo? No. Muy bien, no es primo porque si buscamos entre los divisores del 12, no, ya sabemos cómo buscar divisores, ese ejercicio ya lo hicimos antes. Básicamente es una iteración de números, es ir probando. Probamos con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6 y ahí paramos, ¿no ve? Porque habíamos dicho hasta n dividido entre 2. Ahí es que paramos. Y probamos, para cada número estamos probando. Decimos el 1 es divisible, sí. El 2 también, sí. El 3 también, sí. El 4 también, sí. El 5 no lo es y el 6 sí lo es. Entonces, es como si estuviésemos contando. ¿Cuántos divisores en total tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Más este 12, porque aquí no lo estamos incluyendo al 12, ¿no ve? Más este 12, en total tendríamos 6 divisores en 12. Por lo tanto, el 12 no es un primo. Pero para el 13, a ver, vamos a ver si el 13 es un primo o no, dada esta definición. Vamos probando desde el 1 siempre, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y bueno, deberíamos probar en realidad hasta el 6, creo, ¿no ve? Porque 13 dividido entre 2, ¿cuánto me da en resultado entero? Debería ser... 6. Sí, muy bien, debería ser 6. Entonces, menor o igual. Nos quedamos aquí, deberíamos pararnos aquí, que es el n dividido entre 2, si es que esto fuese n, ¿no ve? Pero también nosotros sabemos de que el 1 siempre va a ser divisor de un número, entonces también podríamos ignorarlo, ¿ya? Podríamos contar siempre desde el 2. Podríamos empezar a buscar divisores desde el 2 hasta el n dividido entre 2. Ese va a ser nuestro espacio de búsqueda para buscar divisores. Preguntamos con el 2. Así hacemos un 13 módulo 2 es igual a 0. No, de acuerdo, no es igual a 0. Entonces pasamos al siguiente y preguntamos 13 módulo 3 es igual a 0. Tampoco. Pasamos al siguiente, 13 módulo 14 es igual, digo 4, es igual a 0. No. Pasamos al siguiente, 13 módulo 5 es igual a 0. Tampoco. Ya, ahora 13 módulo 6 es igual a 0. No. Entonces, en la búsqueda, en mi espacio de búsqueda del 2 y del 6, no he encontrado ningún divisor, o sea, cantidad de divisores es igual a 0. Yo sé que, bueno, sé que el 1 sí le va a dividir, pero no lo estoy tomando en cuenta. Sabemos que un número mayor a la mitad y que sea distinto al mismo número, o sea, que esté en este rango, tampoco va a ser divisor. El 13 sí va a ser divisor, entonces, si es que tomásemos en cuenta estos números, que es el 1 y el 13, tendríamos dos divisores. Por lo tanto, el 13 sí es primo. ¿De acuerdo? Entonces ya medio que hemos estructurado los pasos para decir si un número es primo o no. Lo que hacemos es marcar un espacio de búsqueda. Nuestro espacio de búsqueda, ¿dónde inicia? ¿Cuál es nuestro inicio? Es el 2. Entonces vamos a iniciar con un entero igual a 2. ¿Hasta dónde vamos a hacer esto? ¿Cuál es nuestro final? Va a ser n dividido entre 2 y sí o sí tenemos que llegar a eso. ¿Cuántos pasos estamos dando? Estamos dando pasos de uno en uno para poder llegar, para poder observar cada posible divisor. Entonces esto está bien un poquito más claro de qué ciclo podemos utilizar. Vamos a utilizar el ciclo for, aunque bueno, se puede hacer con el while, pero el for en este caso es más adecuado. Y se lo vamos a añadir a nuestra clase número. Bueno, ya nuestra clase número tiene muchísimos métodos, pero ya, vamos a añadir un método más. Pucha, no puede ser. Se ha cortado el internet, ¿cierto? ¿Desde qué parte más o menos no estaban escuchando?
No puede ser. Ni siquiera te avisa Google cuando se ha cortado. ¿Desde qué parte no me escucho? Ay, en serio, qué feo. Ni siquiera me avisa, ni siquiera se me notificó, no me notificó Google de que se había cortado mi internet. ¿Desde qué parte ya dejaron de escucharme? A ver, un rato me voy a desconectar. Ya. Bueno, no sé qué le está pasando a Conteco o solamente será en mi casa. Ya. Muy bien. A ver, José Cruz, ¿cuál fue lo último que escuchaste de esta explicación? O nada. ¿En qué parte nos hemos perdido para retomar eso? Ya, desde el 13 módulo 2. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, lo que hacemos es buscar candidatos. Estamos intentando buscar divisores y probamos divisores para cada número en nuestro espacio de búsqueda. En este caso, ya, ya ni modo. Ya. A ver, teníamos este espacio de búsqueda, teníamos al 2, 3 y al 4. ¿Ya? Lo que hacíamos es probar, ir probando si es que uno es divisible o no. Y si es que es divisible, aumentamos en un contador. En este caso, en nuestro espacio de búsqueda del 2 y el n dividido entre 2, no hemos encontrado ninguno, ningún divisor. No es el 2, no es el 3, no es el 4, no es el 5, no es el 6. Hemos salido con una cantidad de divisores igual a 0 en nuestro espacio de búsqueda. Pero nosotros sabemos que el 1 obviamente sí lo divide y sabemos que el mismo número sí lo divide obviamente. Entonces, en teoría nuestra cantidad de divisores debería ser 2. Por lo tanto, sí va a ser un primo, ¿ya? Ahora, ¿cómo llevamos esto a código? Tenemos que hacerlo con un ciclo porque estamos repitiendo algo. Estamos repitiendo esta operación de ir preguntando si tenemos, si es divisible o no. ¿Para qué números? Pues para un número que empieza en 2, cuyo límite es n dividido entre 2 y que se incrementa en 1 cada vez que hace alguna operación. ¿A qué ciclo le suena eso? Debería ser un ciclo for. El ciclo for nos sirve para hacer una operación n veces. Y n veces significa que ya sabemos cuántas veces lo vamos a realizar. Entonces vamos a hacer un ciclo for. Lo voy a añadir a la clase número. Tengo miedo ahora de que se corte a cada rato. Ya. Public int. Bueno, vamos a hacer un public boolean es primo directamente. Recibimos un n. Ya. ¿Qué es lo que vamos a declararnos aquí? Voy a declararme yo un contador igual a 0 y voy a hacer un ciclo for. Un ciclo for con un i que va a empezar en 2 porque ya sabemos el 1, ya sabemos que es divisible, entonces ¿para qué tomarlo en cuenta? ¿Ya? Este i va a ser menor o igual a n dividido entre 2 y luego un i más más. Listo. Aquí vamos a preguntar si es que n módulo 2 es igual a 0. Bueno, no módulo 2. Si es que n módulo i es igual a 0. Si es que es igual a 0, directamente el contador más en realidad sería, ¿cierto? Entonces, ¿qué devolveríamos? Aquí devolveríamos si el contador es igual a 0, tendría un boolean que
un boolean respuesta que debería ser falso. Bueno, aquí debería ser true. Caso contrario debería ser falso, pero yo lo voy a inicializar directamente con falso y voy a retornar este res. O inclusive yo podría hacer esto, ¿de acuerdo? En vez de hacer toda esta cosa liosa, podría retornar esto. Return contador igual a 0. ¿Por qué igual a 0? ¿Por qué no 2? Ya lo repetí, ya lo estoy volviendo a repetir. No estamos tomando en cuenta al 1 y no estamos tomando en cuenta al n en sí mismo. Entonces por eso el contador debería ser 0. Si los tomáramos en cuenta, el contador debería ser igual a 2. Ahora, para hacer un poquito, esto ya lo resuelve el código. Esto ya te dice si un número es primo o no. Pero para hacerlo más eficiente, yo si encuentro, o sea, si hago esto, ya no debería seguir buscando más divisores, porque el fin de mi método es determinar si un número es primo o no. Entonces, si encuentro más divisores, yo, si he encontrado un divisor al menos, ya debería de seguir buscando, debería parar mi ciclo. ¿Cómo yo puedo romper este ciclo o no sé, dejar de seguir buscando para que sea un poquito más eficiente mi código? O sea, acá ya debería dejar de seguir buscando, debería dejar de hacer un i más más, ya no debería hacer otro ciclo, ya no debería repetirlo otra vez. ¿Cómo yo puedo salirme del ciclo en este caso? Con un while. While, que Sí, lo, sí. que lo pongamos esto dentro de un while en vez de un for, ¿eso me dices? Ujú, ujú. Ya, ¿cuál sería la condición de nuestro while? Que siga repitiendo hasta que, o sea, todos los divisores. Y si el contador es igual a 2 es primo. Sí, 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 pero o sea, el while va a ser pero casi lo mismo que esto, eso está muy bien. Pero yo quiero que, o sea, en este caso, ya he encontrado un divisor. Y como ya he encontrado un divisor, significa que este número ya no va a ser primo. Y por lo tanto ya no quiero seguir buscando divisores. Entonces, yo quiero ya salirme de este ciclo, no quiero seguir buscando más. Fíjense, vamos a hacer la prueba. Voy a poner aquí un stop, un punto de quiebre. Y vamos a hacerlo paso por paso. Por ejemplo, a ver, el 27 sabemos que no es primo. Así que yo le voy a pasar el 27. Empezamos acá. Fíjense, el contador es igual a 0. Esto ya, la instrucción ya se realizó. Entramos al for y tenemos una variable i, 2. 2 es menor o igual a 27 dividido entre 2. Sí, sí es menor o igual. Preguntamos, 27 dividido entre 2, ¿me deja un residuo 0? No. ¿De acuerdo? Entonces pasamos al siguiente, el i se incrementa. Y luego pregunta, 3, ¿no? El i es menor o igual a n dividido entre 2. Sí. Pasamos acá, fíjense, el 27 sí es múltiplo de 3. Por lo tanto va a entrar a este if y el contador va a aumentarse. Ya hemos encontrado un divisor en nuestro espacio de búsqueda que era este, ¿no? Del 2 hasta el n dividido entre 2. Significa que este 27 ya no va a ser primo. Pero ¿qué es lo que hacemos? Seguimos buscando. Seguimos buscando para i igual a 4. Seguimos buscando para i igual a 5. Para i igual a 6, 7, 8, 9. El 9 en este caso también va a ser. El contador está aumentando. Para 10, para 11, para 12, para 13 y ya no más. Al final el contador es 2. Y como no es 0 el contador, me devuelve un falso. Pero yo antes ya de acabar este ciclo, yo ya sabía que este número no es primo. Estoy haciendo pasos de más.
De acuerdo, en la materia no se les pide eficiencia, no se les pide que su código sea bien poderoso y bien rápido. Se les pide solamente que funcione, ya que su código funcione. Entonces esto es un poquito más de para que piensen con un paso extra, para que piensen en cómo podría hacer que esto sea más eficiente tal vez, ya que sé que a algunos de ustedes les interesa la programación competitiva, ya se empieza a ver ahí un poquito más de eficiencia. Hay una forma de hacer que este ciclo pare, y es poniendo una condición más en el ciclo for. Entonces, si es que esto, el i es menor o igual a n dividido entre 2, y además el contador sigue siendo 0, yo voy a continuar haciendo mi ciclo. Y si es que el contador se modifica, si es que el contador se hace 1, esto se va a hacer falso. Verdadero y falso, ¿qué es? Falso. Por lo tanto, el ciclo for ya no va a continuar. De hecho, va a salirse y ya no va a seguir buscando divisores. Fíjense, de acuerdo, vamos a otra vez ejecutar el programa para el 27. Quiero saber si el 27 es primo. Ya empezamos con un contador igual a 0, entramos acá, el contador como sigue siendo 0, entra, ¿de acuerdo? O falla este o falla este. El que falla primero va a hacer que el ciclo se acabe. Ya, continuamos. Sabemos que no es múltiplo de 2, 27, pero sí es múltiplo de 3. Fíjense que acá el contador va a pasar a valer 1. ¿Ya? Ahora el i se va a actualizar y después de actualizarse se va a evaluar esta condición. I va a valer 4. 4 es menor o igual a 13, ¿ya? Porque, a ver, 27 dividido entre 2 es 13. 13.5, pero 13, ¿ya? ¿Es menor o igual a 13? Sí, es menor, o sea, 4 es menor a 13. Pero, además, el contador sigue siendo 0. No, en este caso el contador vale 1. Por lo tanto, el ciclo, esta condición se va a hacer falsa y ya no se va a ejecutar el ciclo for. Fíjense, se salió del ciclo for. Y directamente retornamos que es un falso. Eso solamente es para cortar algunos pasitos de más, ¿ya? Pero esto de momento no es tan necesario. Si no lo entienden también, no es tan necesario, pero dense cuenta que aquí siempre, como les dije ayer, entra una condición lógica. Si el valor de una expresión, sea la que sea, me da true o false, puede entrar en este ciclo for o en cualquier ciclo. Ahora, con eso no hemos solucionado. Ya solo hemos solucionado una pequeña parte de nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema principal? Decir si un número está equilibrado o no. Pero eso también se reduce en una búsqueda. Una búsqueda de buscar el factor primo menor y el factor primo mayor. Si es que no entienden alguna palabra como primo, o sea, la definición de qué es un número primo, tienen que buscarlo en internet. Mejor si es antes de su examen, ¿no? Pero ahora, ¿qué es un factor primo? Hay una propiedad matemática que dice que un número se puede descomponer en puros factores primos. ¿Qué es un factor primo? A ver, un factor, acuérdense, a ver, hay una frase, el orden de los factores no altera el producto, es algo como números, entre comillas. Los factores primos de un número, o sea, son básicamente números primos, pero que son divisores. Ya lo voy a poner aquí con otro color. Divisores primos. Lo voy a poner eso entre muchas comillas. Divisores primos. Por ejemplo, el 87, ¿qué tiene que devolver el 87? Tiene que devolver 3 y 29. Es porque el 3 y el 29 sí son divisores de 87. Si entramos acá, por ejemplo, ponemos 87.0 dividido entre 3, me devuelve 29.0. Y si divido 87.0 en 29, me devuelve 3. ¿Ya? Esto es bien curioso porque fíjense que te devuelve el otro lado, ¿no ve? Entonces debe haber inclusive una propiedad que haga que se acorte mucho más la búsqueda de factores. Ya. Continuando, entonces, ¿cómo podemos resolver esto?
¿Alguna idea? Solo quiero una idea. Ya no quiero código de momento. En clase sí vamos. En clase presencial sí voy a pedir un poquito de código. ¿Alguna idea de cómo buscar un factor primo menor y un factor primo mayor? Ninguna idea. ¿Ah? Hemos hecho este análisis en clase. Creo que la primera clase hicimos este análisis. No en código, pero sí lo hicimos en análisis y teníamos muy buenas ideas. Vamos a utilizar la forma más común, no la más eficiente, pero la más común, ¿ya? Para el 9, por ejemplo, a ver, el 9 sí se puede dividir, sí se puede, tiene factores primos. El 9 no es primo, pero tiene factores primos. ¿Cuáles son sus factores primos? El 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 9 se puede representar como 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Por ejemplo, cualquier número que ustedes quieran, a ver, díganme. A ver, Sebastián, dime un número. No tan grande. 98. Ya. 98. Vamos a hallar los factores primos de 98. A ver, a ver, a ver. El 2. Ya. Esto se convierte en... A ver, el 2 está bien. Creo que sí. Sí estaría bien el 2. 98 dividido entre 2. 49. 2.0 voy a hacer. 49. Ya, muy bien. Ahora hay que hallar el factor primo de 49. ¿Esto cuánto es? 7. Me devuelve esto 7. Esto va a ser 7. 1 y pues nada más. 98 entonces se puede expresar como 2 por 7 al cuadrado. Vamos a ver si es cierto. 7 por 7 por 2 por 2. 98. ¿Listo? Entonces, cualquier número, sea cual sea, ¿de acuerdo? No importa qué número sea, se puede descomponer en factores primos, ¿de acuerdo? Y estos son sus factores primos del 98. En este caso, ¿qué es lo que devolveríamos? El factor primo menor, que es el 2, y el factor primo mayor, que es el 7. Ahora, ¿cómo podemos resolver este problema? Hay una manera sencilla, pero es de búsqueda de una búsqueda de fuerza bruta que no es tan bonita, y hay otra forma más bonita que es la siguiente. O sea, bueno, hay otra forma más bonita que es intentando simular este proceso. Pero a ver, quiero que intenten pensar un poco. ¿Cómo podemos resolver esto? Si yo les dijera que para el 9, no, bueno, a ver, sí, no, a ver, el 12, ¿ya? Si yo les dijera para el número 12, quiero que me muestren sus divisores primos, quiero que me muestren sus divisores primos. ¿Cuáles son sus divisores primos del 12? Solamente sus divisores primos. A ver, escríbanlo en los comentarios, así bien fast. Sus divisores primos. ¿Qué divisores tiene el 12? Tiene el 1, tiene el 1, tiene el 2, tiene el 3, tiene el 4, tiene el 6 y por último tiene el 12. Bueno, este no lo tomamos en cuenta.
y este tampoco lo tomamos en cuenta. Entre este y este, ¿cuáles son sus divisores primos? 1, 2 y 3. El 1, hay algunos autores bien locos que dicen que el 1 es primo, pero en la mayoría de definiciones el 1 no es primo, entonces no lo tomamos en cuenta al 1. Pero sí está bien lo que dijiste, el 2 y el 3. Entonces sus divisores primos del 12 es el 2 y el 3. ¿Cuál es el divisor primo más menor de 12? Es el 2. ¿Cuál es el divisor primo más mayor de 12? Es el 3. Entonces es lo que devolvemos. A ver, otro número que podría tener más primos. No lo sé. Por ejemplo, a ver. El 27, a ver. El 27 tiene de divisor al 1. Sabemos, no lo vamos a tomar en cuenta. 2. El 2 no. El 2 no. Tiene al 3. El 5. No, no lo es el 5. El 6. No. El 7. El 7 tampoco. El 8 tampoco. El 9. El 9 sí es, ¿no ve? Ahí está. El 9 sí es. El 10 no es. El 11 no es. El 12 no es. El 13 tampoco es. Y creo que solo hasta ahí buscaríamos. A ver cuánto es 27 dividido entre 2. 13. Sí, solo hasta ahí buscaríamos. Y por último es el 27. No lo tomamos en cuenta. ¿Cuántos divisores primos? O bueno, ¿cuáles son sus divisores primos de 27? Muy bien, 3. Ahí he leído un comentario. El 3. ¿Cuál es el primo menor en todos sus divisores? En todos estos divisores, ¿cuál es el menor? Pues es 3. ¿Cuál es el mayor? También es 3. Por lo tanto, sí está en equilibrio. Pero el proceso que hemos hecho de ir buscando sus divisores primos es el mismo que hemos hecho para tratar de buscar los divisores de cualquier otro número. Vamos iterando, vamos a ir probando. En este caso estamos probando desde 1 hasta n. Pero también podríamos hacer lo mismo, fíjense. Podemos ir probando desde el 2 hasta el n dividido entre 2. Este va a ser nuestro espacio de búsqueda otra vez. Y en este espacio de búsqueda vamos a buscar divisores primos. Y si es un divisor primo, vamos a preguntar. Si es que es un divisor primo, vamos a preguntar si es mayor al mayor o si es menor al menor. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos ayer? Es muy similar a este. Espero que haya quedado en claro. Si tienen preguntas en este código que vamos a hacer ahorita, pregúntenme nomás. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a devolver? Lo que vamos a devolver de momento. Lo que vamos a devolver de momento. ¿Dónde está mi tabla? Ya. Va a ser un par de valores, ¿ya? Que va a tener el menor y el mayor. En este caso, si yo quiero devolver un par de valores para el menor y el mayor, estaría devolviendo el 3 y el 3. Son lo mismo, en este caso. Ya tenemos una clase par, entonces va a ser más sencillo para nosotros. Public par div primos. O bueno, print max min. O bueno, mejor min max. De un número, int n. Casi lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en un for int i igual a 2. Siempre estamos empezando en el 2, pero antes de eso vamos a tener un menor y un mayor. Menor int mayor. Ahorita les voy a preguntar en qué debemos inicializar estos valores, ¿ya?
int i igual a 2, i menor o igual a n, y más más. I menor o igual a n dividido entre 2. Ya. ¿En qué valor debería empezar el menor y el mayor? En este caso no sabemos cuál va a ser el primer factor primo que encontremos acá, porque acá tenemos que hacer lo siguiente. Si es que es primo este i, si es que es primo, recién lo tomamos en cuenta, y si no, todavía. Pero ¿qué hacemos acá? Tenemos que ir comparando. Si es que es primo, vamos a comparar este i. Vamos a decir, si es que i es mayor al mayor, el nuevo mayor sería igual a i. Y luego otra vez hacemos la pregunta, pero para el menor. Si es que si es que i es menor al menor, vamos a tener un nuevo menor. Menor va a ser igual a i. Luego, ¿qué es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar un nuevo par con el menor y el mayor. Listo, eso sería. Pero no me está compilando porque menor y mayor todavía no tienen valores. ¿Cuáles son los valores que les podría o que les debería dar al menor y al mayor? Puedo hacer lo siguiente. Ya creo que no están comentando. No. Puedo hacer yo lo siguiente. ¿Qué tal si al menor yo le doy un valor tan grande, muy grande, ¿de acuerdo? No sé, 999.999. No es tan grande, pero ya es un poquito grande. ¿Qué tal si le doy este valor? Y yo me topo con, no sé, un 2. ¿Ya? 2 es menor a este número grande. Sí. Entonces el menor va a ser 2. Entonces yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Al menor yo le estoy dando un valor exageradamente grande. Valor exagerado. Que no va a existir, ¿de acuerdo? Que no va a existir. En teoría, apenas me tope con uno menor a este valor gigantesco, que podría ser el 0, el 1 o el 2. En este caso el menor va a ser el 2. Si yo me topo con ese, pues directamente se va a cambiar. Porque no va a sobrepasar, ¿no? Este menor no va a prevalecer. Está diseñado para que se cambie apenas se encuentre un menor. Ahora, al mayor, ¿qué le podría yo asignar? Un número exageradamente pequeño. Menos 999.999. ¿Qué tal si yo encuentro, por ejemplo, al 5? ¿Ya? ¿El 5 es mayor a esto? Sí. Entonces el nuevo mayor va a ser igual a 5. Es lo que yo es lo que estaba haciendo. ¿De acuerdo? Dar valores exagerados que no van a existir en teoría dentro de mi programa. No es la mejor forma, tal vez podría decir eso. Inclusive nosotros podríamos analizar cuáles son los valores que van a existir, cuáles son los valores, qué es lo que va a cambiar de nuestro programa. En este caso, si yo le asigno al menor y al mayor 2, no importaría, ya no importaría, porque el 2 es el primer primo que vamos a encontrar. Y en teoría, si es que el 2 no es primo y esta asignación es incorrecta, no va a importar. ¿Por qué? Porque esto se va a modificar. En algún momento ya va a dejar de ser 2, va a pasar a ser 3, por ejemplo. ¿De acuerdo? No va a importar. Puede darnos errores en el menor, por ejemplo, el 2 y cambiarlo con el 3. Ahí ya no podría, pero con el mayor sí puedo hacerlo. Pero ya, en este caso yo al menor le voy a asignar el valor más grande que puede tener un entero. Y es el siguiente. Integer.mayor.
max value. Y el valor más menor que podría tener un entero en el mayor. Integer.minValue. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es el valor de integer.minValue. Lo voy a poner en esta especie de terminal. Y es menos 483.648. ¿Ya? Esto es lo que le estoy asignando. Y en teoría estaría correcto. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que yo me estoy topando con un número primo en teoría? ¿Ya? De acuerdo, por ejemplo, el 13. El 13 es primo. Y como primo el 13 no tiene divisores. Ya no va a encontrar ningún divisor. El mínimo se va a mantener en esa exageradez. 27.147.369.422. No sé si era esto, no importa. Y el máximo se va a mantener en casi lo mismo, pero reducido en 1. 421, por ejemplo, no importa. Pero se va a mantener en eso. Entonces, si yo devuelvo esto, ya estaría entrando en un error. ¿Qué puedo hacer? Voy a preguntar, fuera del ciclo for, yo voy a preguntar si es primo. Inclusive puedo preguntar antes de hacer este ciclo for, puedo hacer la siguiente. Si es primo este n, el menor va a ser igual a este n y el mayor obviamente va a ser igual a este n, porque no va a tener ningún divisor más. Y si es que no es primo, vamos a ir buscando entre sus divisores. Y listo. Eso sería todo, casi todo. Pero lo que teníamos que devolver era un boolean, ¿no ve? Para saber si es equilibrado. Así que public boolean es equilibrado. Recibíamos un int n. Y pues yo voy a tener un par. Par aux va a ser igual a lo que me devuelva este método print minmax de n. Y yo voy a retornar si es que el auxiliar .getMínimo es igual al auxiliar.getMáximo. Si es que ambos datos son iguales, esto va a ser true, entonces en teoría es equilibrado. Y si no, pues no es equilibrado. Esto va a hacerse falso. No me va a compilar porque getMin y getMax no existe dentro de mi clase. Lo voy a añadir acá. Public int getMin return min public int getMax return max. Listo, ahora sí me compila esto, ¿de acuerdo? Esa es la manera de trabajar. El análisis, ¿de acuerdo? Es el análisis el que cuesta más en resolver este tipo de ejercicios. Siempre plantéenselo de la siguiente forma, resuélvanlo en sus cabezas. Si no pueden resolverlo en sus cabezas, o sea, si ustedes mismos no pueden resolverlo, no lo van a poder llevar a código. Una vez resuelto en sus cerebros, en sus cabezas, intenten estructurar los pasos que están realizando para poder llevar a código. Porque si yo les decía, si yo les daba esta definición nada más y les pedía y les diera un número, no sé, determíname si el 93 está equilibrado o no, tú sabrías qué responderme. Bueno, estarías trabajando, estarías buscando divisores primos, La cuestión es que ya estarías trabajando en intentar responder esto. La cuestión es que estructures qué son los pasos que estás haciendo en tu cabeza para responder esto, a modo de llevar esos pasos a la computadora. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas de este problema, estaba muy interesante. Bueno, los problemas de programación competitiva son muy interesantes. Y aunque funcione, aunque sí está todo bien bonito, esto en programación competitiva no entraría. Me marcaría falso. Y la razón por la que me marcaría falso no es porque dé una respuesta incorrecta, sino porque se está tardando mucho. Mi algoritmo se tarda mucho en poder decirte si un número es equilibrado o no.
porque tan solo preguntar si un número es primo según este algoritmo es medio pesadito. Y esto estoy haciendo para cada número que esté intentando generar. Así que ya saben cómo se determina que un número sea primo o no. Les voy a dar bastante tarea sobre esto el fin de semana para que lo disfruten así, disfruten su fin de semana. No sé si hay dudas respecto a esto. Muy bien, vamos a seguir avanzando entonces. Lo que les recomiendo, chicos, siempre para aprender, para que no se quede en su memoria a corto plazo, porque esto no va, esta información no va a prevalecer hasta el examen si no practican. Entonces lo que les recomiendo es intenten resolverlo por su cuenta, ya con los pasos que les dije, sin ver este código. Si les está tardando mucho, más de 2 horas, resuélvanlo. Entonces véanlo con mi código. Y si les cuesta tratar de entender el código de mí o de la ingeniera, hagan lo que yo les he estado enseñando desde ayer, ¿no? Pongan un punto de quiebre. Pongan justo en la parte de número de líneas de código. Este número se activa de la siguiente forma. Vas a preferencias. Y aquí pones desplegar números de línea, ¿ya? Para que se te muestre los números. Y en pleno número, en cualquiera que tú quieres, en cualquier instrucción, en este caso les conviene una instrucción así con punto y coma, pones un stop y luego lo haces correr. Por ejemplo, número era ese equilibrado de 13, por ejemplo, ¿ya? Vas a entrar acá y le das a paso y vas viendo cuáles son los pasos que se están realizando a modo de entender, ¿de acuerdo? En este caso 13 si es primo, entonces el mayor y el menor es 13. Se va a devolver un par con el valor 13,13 y es lo que se me va a retornar. Fíjense, aquí está el par 13 y 13. Analícenlo, véanlo con calma, véanlo paso por paso. Y bueno, de esa manera. Si no tienen dudas, vamos a hacer otro ejercicio. Quiero ver ejercicios con cadenas. Les voy a dar un ejercicio bien matador para sus casas. Quería hacerlo en clase ayer, pero se me pasó el tiempo. Y ahorita estoy viendo que también se está pasando el tiempo, ya es 4:30. Así que empezaremos a hacer ejercicios con cadenas. Quiero que participen un poquito en esto ahora. El string. Ahora ya saben que el string es una clase bastante especial. String cat, por ejemplo, igual a mi nombre, Josué Vélez. Tiene ciertas propiedades, ¿cierto? Nosotros sabemos que una cadena tiene un tamaño. ¿Cuál sería el tamaño de esta cadena? Pues la cantidad de caracteres que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El tamaño de la cadena es 11. Ya, muy bien. Y ahora cada carácter tiene una posición. ¿Desde qué posición se empieza a contar? Desde la 1. Desde cero. Muy bien, desde 0. Y esto no se olviden. 0, 1, 2, 3, 4. El espacio también es un carácter. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí nomás. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo obtengo el tamaño de una cadena? Para pedirle a esta cadena su tamaño, ¿qué tengo que hacer? ¿A qué método tengo que llamar? Escríbanlo en los comentarios. Para pedir su tamaño. Muy bien, muy bien. Length. ¿De acuerdo? Se llama el método length con th para que se recuerden. Length
y apartes. Como es una clase, tiene que ser con paréntesis, punto y coma. Y esto en teoría me debería devolver el 11. Para acceder a un carácter, por ejemplo, yo quiero el carácter de la posición 4. ¿Cómo yo puedo pedir ese carácter? Cat. Para acceder a un carácter. Muy bien. Char at, ya, cat.char at. Y este char at recibe una posición y es la posición que le tengo que enviar. Yo le tengo que enviar la posición número 4. Ya, y esto en teoría me va a devolver un carácter que es el e. Y listo, con estos dos métodos podemos hacer magia. Por ejemplo, yo quisiera saber, dada una cadena, yo quiero saber, y un carácter, quiero saber cuántas veces el carácter está dentro de la cadena. Por ejemplo, para esta cadena que es mi nombre, si yo les pidiese que me digan cuántas veces está repetido el carácter E dentro de mi nombre, ¿qué es lo que me responderían? Muy facilito, ¿no veo? Para sus poderosísimos cráneos, cerebros. Para ustedes es fácil de procesar, para la computadora no. Me devuelven un 2, porque 2 veces se repite el carácter E. Pero ahora, ¿cuál es el proceso que han realizado para poder responder esto? ¿Qué han hecho? ¿Qué podemos hacer acá para responder un 2 a este E? ¿Alguna estrategia de solución que se les ocurra? A ver los comentarios. Nadie. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, ya sabemos nosotros cómo acceder a un carácter. Ya sabemos nosotros cuál va a ser el tamaño, cuál es el tamaño de una cadena. ¿Qué tal si nosotros accedemos a todos los caracteres de mi cadena? Y carácter por carácter vamos preguntando si es el carácter que estoy buscando. Iniciamos en el 0 y preguntamos, carácter de la posición 0, ¿eres igual a este carácter E? No, el J no es igual, entonces pasamos a la siguiente posición, que es el 1, ¿no? Vamos avanzando de 1 en 1. Carácter de la posición 1, ¿eres igual al E? No. Avanzamos de 1 en 1. Carácter de la posición 2, ¿eres igual al E? No. Carácter de la posición 3, ¿eres igual al E? Tampoco. Carácter de la posición 4, ¿eres igual al E? Sí, claro que sí. Entonces el contador, que antes valía 0, ahora va a valer 1. Pasamos al siguiente. El carácter de la posición 5, ¿eres igual al carácter? No, el espacio no es igual al E. Entonces pasamos a la posición 6. Carácter de la posición 6, ¿eres igual al E? No. Pasamos a la posición 7. ¿Eres igual al E? Sí. Entonces el contador aumenta a 2. Pasamos al siguiente, ¿eres igual al E? No. 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 Y en este caso, acá deberíamos determinar, en el 10. Porque si intentamos acceder al carácter de la posición 11, yo voy a tener un error. ¿De acuerdo? Esta posición no existe.
Si bien mi cadena es de tamaño 11, eso no significa que voy a tener la posición 11, porque en teoría yo estoy empezando a contar desde el 0, ¿ya? Y muy bien, si se dan cuenta, hemos repetido ciertos pasos. El paso que estamos repitiendo es el de una pregunta. Siempre hacemos una verificación. El carácter actual en donde estoy posicionado, yo le pregunto si es que es igual a E. Si tenemos que utilizar un ciclo, ¿qué ciclo se les ocurre utilizar para poder resolver este problema o para recorrer directamente una cadena? For. Muy bien. Gracias Mateo por decir que está entrecortante. Voy a analizar si... Sí, ¿no? He tenido un pico de inestabilidad entre las I41 y 42. Gracias. Espero que el internet no esté tan malo otra vez. Ya, muy bien. Sí, debemos utilizar un for porque conocemos el principio y conocemos el final. Entonces empecemos por eso. Esto se va a llamar cadenas. Vamos a crearnos una clase que se llame cadena. Public int, tenemos que devolver un entero que es la cantidad de veces que se repite. Y esto en realidad se llama frecuencia de un carácter dentro de una cadena. Recibimos un cat, una cadena, un string y recibimos un char c, lo voy a llamar. Tenemos un int contador que empieza en 0 y vamos a utilizar un ciclo for. Este ciclo for me va a ayudar a posicionarme en cada carácter. Básicamente va a empezar en 0 y en donde va a terminar en 10. No tiene que llegar a tocar el tamaño que es el 11. ¿De acuerdo? No lo tiene que tocar. Entonces, for int i igual a 0 y menor a ¿qué? Y menor al tamaño. Entonces aquí tendríamos que poner cat.length. Y el paso que damos es de 1 en 1. Así que i más más. Aquí vamos a preguntar. Tenemos que obtener un carácter. De acuerdo a un carácter de la posición i, ¿ya? Primero es el de la posición 0, luego pasa a ser el de la posición 1, luego pasa a ser el de la posición 2 y demás cosas. Pero ya, vamos a obtener un carácter. Carácter actual va a ser igual a cadena.charadd de la posición i. Ya, muy bien. Ahora recién vamos a preguntar si es que este actual es igual a c que me están pasando por parámetros. Si es que es igual, el contador va a aumentar. Y todo este proceso lo tengo que hacer para exactamente todos los caracteres que estén dentro de mi cadena. Así que no hago ninguna especie de condición rara. Esta es la condición que se va a mantener. Sea como sea, yo voy a retornar el contador. Puede que el contador sea 0, puede que este carácter no se repita ninguna vez dentro de mi cadena. En teoría, un contador 0 significaría que no existe. Y eso sería todo. ¿Ya? Esta es la manera de procesar cadenas. Claro que se puede procesar de un poquito distinto. Me refiero que podrías empezar en el final y acabar en el 0, en la posición 0, por ejemplo. Ya, pero esta es la forma más común de recorrer un string. ¿De acuerdo? Esto tienen que practicar mucho para dominarlo. Ahora una pregunta reto para ustedes. A ver. Para en clase. ¿Cómo puedo acceder al último carácter de mi cadena? Escriban el código en los comentarios. ¿Cómo puedo acceder al último? Sin importar qué tamaño tenga. Porque yo no sé qué palabra va a haber, ¿no? En la cadena. No importa su tamaño. Yo quiero acceder al último carácter de la cadena. Ya sé a cómo acceder al primer carácter. Simplemente es el de la posición 0. Pero ¿cómo accedo al último? A ver, quiero leer sus comentarios. Piénsenlo un poquito. ¿Cómo acceder al último carácter de la cadena? No lo busquen en internet. Es bien sencilla la respuesta, pero si les duele un poquito más pensar, va a perdurar más esa idea.
O sea, me refiero a que podrían hacer esto, ¿no? Pueden hacer esto. Ya. Cat. Bueno, no. Char ult va a ser igual a cat.charadd. Pero, ¿de qué posición? ¿Qué posición pongo acá en medio de esto para que me devuelva el último carácter? Muy bien. Char add es punto length menos 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué menos 1? A ver, analicemos, ¿ya? Esta cadena hola tiene tamaño 4. Si a este hola le digo punto length, me va a devolver 4. ¿Qué posiciones tengo? Tengo la posición 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es la última posición? 3. ¿Qué relación hay este 3 con este 4? Pues una relación de una unidad. Tiene una diferencia de 1. Aparte, por empezar en contar porque estamos empezando a contar en 0, la posición debería ser el tamaño menos 1 en realidad. Cualquiera, sea cual sea su tamaño. Por ejemplo, esta nada más. Tiene tamaño 1. ¿Cuál es la última posición? 0. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo debería ser acá cat.length menos 1. De esa forma se accede al último carácter. Memorícenselo porque esto se los voy a poner en una tarea y seguramente con la Inge van a resolver alguno que otro problema muy similar a esto. ¿Ya? Podemos hacer varias cosas divertidas con el ciclo for. Con cadenas. Hay varios ejercicios con cadenas. Pero de momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver más ejercicios con cadenas la siguiente clase. Les voy a dar una tarea este fin de semana para que estén viendo eso. De acuerdo, y también les voy a dar un ejercicio que es un poquito duro, que lo vamos a plantear ahorita. Por ejemplo, este ejercicio yo lo nombré el reductor. Se me ocurrió mientras estaba de camino a la universidad el día de ayer. Y bueno, a ver, les explico cómo funciona el reductor. El reductor lo que hace es reducir un número n. ¿Ya? El reductor reduce un número n hasta llegar a un número de un solo dígito. ¿Ya? O sea que está entre el 0 y el 9 inclusive. Hasta ahí, una vez que está el n ha llegado a estar entre el 0 y el 9, se detiene. Ya lo considera reducido este número. ¿De acuerdo? Entonces, a ver. Por ejemplo, si n fuese... La manera en la que reduce es la siguiente, ¿ya? Si n fuese igual a 2369, ¿cómo es que reduce? Toma el primer dígito y el último dígito, ¿de acuerdo? Y los suma. Por ejemplo, 2 más 9, ¿cuánto es la suma? 11. ¿Qué hace con este 11? Lo mete al medio de este número. ¿De acuerdo? Lo mete al medio de este. Lo mete al medio. Pero ¿cuál es el medio? ¿Ya? ¿Cuál es el medio de 36? El 36, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuántos dígitos tiene? Tiene 2 dígitos. No quiero que lo hagan con cadenas, ¿de acuerdo? Quiero que lo hagan con números. Pero si contáramos la cantidad de dígitos, este tiene 2, ¿ya? Si esto lo dividimos entre 2, porque lo tenemos que insertar al medio, me devolvería un 1. Entonces recorremos una vez este número. Por ejemplo, aquí el 6 ya lo hemos recorrido una vez. Y ahora insertamos este número, el 11, que es proveniente de la suma.
Y después de hacer eso, vamos a insertar el 3 después. Y listo. Y este proceso lo tengo que realizar hasta que mi número se haya reducido a un solo dígito. Otra vez tomo el 3 y el 6. ¿Cuánto sería la suma de 3 y 6? A ver, suma de este y este. Me daría 9. ¿Ya? Ahora este 9 lo va a meter al medio de este 11. 11. ¿Qué tamaño tiene? Tiene una cantidad de dígitos de 2. 2 dividido entre 2 me da 1. Entonces yo voy a recorrer una vez y justo acá ya lo tengo que meter en medio. Entonces 1, luego vendría a ser el 9 y luego vendría el resto, que sería este 1. Y otra vez este proceso lo tengo que volver a realizar. Tomo los extremos, los sumo, suma va a ser igual a 2. Y esta suma lo ingreso en el medio, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál va a ser el medio si solamente tengo un número? Si aquí tengo solamente el 9. La cantidad de dígitos de este 9 es igual a 1, ¿ya? Dividido entre 2, ¿cuánto me da? Me da 0. Entonces yo avanzo 0 dígitos y meto el 2. Y luego, después de esos 0 dígitos que ya he ingresado, meto el resto. En este caso sería el 9. Ahora vuelvo a realizar este proceso. Tomo el extremo. La suma sería igual a 11 en este caso. ¿De acuerdo? Ya no tengo medio. Observen que yo ya no tengo medio. En teoría esto debería ser 0. Entonces esto tiene una cantidad de dígitos igual a 0. En teoría debería darme con una cantidad de dígitos 0. Y 0 dividido entre 2 también es 0. Entonces, siquiera, como esto es 0, si yo lo meto al medio, debería ser simplemente 11, nada más. Ahora vuelvo a tomar los dígitos extremos y los sumo. Suma va a ser igual a 2. Y como yo ya no tengo medio, este 2 lo ingreso en el medio. Y en teoría mi número se ha terminado de reducir. Y este es su reducido. Este es el número reducido. Ya por eso decía que está medio bien jodido. Hacemos varios pasos. Ayer les di, por ejemplo, hicimos en clase el ejercicio de rotar. Porque tiene que ver un poquito con esto, ¿no? El tomar el primer número, el tomar el último número. Eso quería verlo ayer en clase para que puedan resolver este ejercicio. Ahora el problema va a ser en quedarte con el número del medio. ¿Cómo te quedas con el número del medio? Ya ese va a ser su problema. No se preocupen, esto yo lo voy a poner en un documento para que ya lo estén viendo y para que lo resuelvan el fin de semana. No sé si tienen dudas sobre esto. Y si es que no lo van a poder resolver, lo vamos a hacer en clase, pero yo quisiera que lo intenten hasta poder este problema. ¿Dudas? Muy bien, entonces eso sería todo por nuestra clase de hoy. Mañana ya es viernes, sábado, domingo. Disfruten su fin de semana. No tanto, pero descansen, pásenla bien. Nos vemos el día miércoles. Ya la siguiente semana van a pasar clases normales con la ingeniera, en teoría. Así que conmigo nos vemos en auxiliatura nomás. Chao chicos, chicas, nos vemos. Estudien, practiquen. Más tarde.